Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte. Periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María, me conocen de 36 años, nada menos ni nada más de Hablemos de Salud, toda una vida, toda una vida. Les comento que los profesionales que nos visitan en el día de hoy, de primera línea, aparte de amigos todos, ¿no? Eso es lo lindo, sentirse amigos con la gente que uno trabaja, con sus pares. Bien. No quiero robar tiempo y ya los estoy presentando. Estamos con la doctora María Marta Piscor, neurogastroenteróloga del sector de gastroenterología del Hospital de Clínicas. El tema, saben que hay mucho, diarreas, muchas, entre digamos el núcleo familiar y de conocidos, pero mujeres, o los hombres se callan la boca, no sé. Bien, también con el doctor Guillermo Moquino, periodista médico, secretario general de la SAPEN, coordinador del curso de periodismo médico. Bien, el tema, médicos argentinos que de pronto trascendieron, ¿no es cierto?, a través de sus hechos, tales como el doctor Francisco Muñiz, Luis Agote, Ramón Carrillo, que llevan nombre de calles, de hospitales, y nunca sabemos, o sea, poco sabemos el porqué. También con otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, médico especialista en neurocirugía funcional del Hospital Alejandro Posadas. El tema va a dar que hablar, Parkinson. ¿Saben que hay Parkinson? Hay. Bien. Función, el abordaje, ¿no es cierto?, de nuevos tratamientos quirúrgicos que abren un campo nuevo. Siempre trae cosas nuevas. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora María Marta Piscor. Hola Ana María, ¿cómo estás? Un placer de vuelta estar por acá acompañándote en este programa tan importante. Bien, la verdad que ayudamos a mucha gente y eso, ¿no?, es la importancia. ¿Qué pasa con las diarreas, María Marta? Bueno, en realidad acá tenemos que dividir un poquitito lo que son las diarreas agudas de las diarreas crónicas, ¿sí? Porque lo que se ha reportado, que todavía no se sabe exactamente si es por un tema de un aumento en la frecuencia o por una diferencia en la forma en la que se están reportando los casos, son cuadros de diarrea aguda, que no está tampoco aclarada cuál es la causa. Se cree que son cuadros infecciosos, virales en general, que acá la importancia de la diarrea aguda es que son cuadros que habitualmente son autolimitados, de pocos días de evolución, que salvo, causas ya más severas, en general evolucionan bien y no tienen mayores complicaciones. Una vez que se resuelven quedan sin secuelas, y lo que es muy importante en relación a esto es enfocarse en lo que es la prevención y el tratamiento, ¿sí? La prevención, las medidas las conocemos un poco todos, que es el tema del lavado de manos, sobre todo antes de manipular alimentos, antes de comer, el lavado de los alimentos, la adecuada cocción de los alimentos, que eso es un punto importante, pues por ejemplo el huevo mal cocido transmite salmonelosis, la carne mal cocida, Escherichia coli,
enterohemorrágica. Vos sabés que yo recuerdo de chica, mira, no lo olvido nunca más porque siempre la nena no me come, la acá, y parece que la nena cerraba más fuerte la boca. Pero yo me acuerdo de los vasos de carne que la apretaban con una prensa y me daban de tomar el juguito. Bueno, sí, eso no lo usamos, claramente, ya no. Y es más, es muy importante la cocción de las carnes para evitar la transmisión de estas enfermedades que pueden sí tener sus complicaciones, sobre todo en la infancia, ¿no? Acá los grupos de riesgo principales son los niños y los ancianos. Pero ahora, bueno. Esas diarreas, sí. O sea, puede venir y después al mes volver, a los 20 días volver. Bueno, por eso. Ahí tenemos que hacer una distinción, porque por otro lado tenemos todo lo que son las diarreas crónicas, que las causas son otras. Y esto, bueno, en general la gran mayoría de los pacientes que tienen diarrea crónica persistente, estudiada, ¿no? En las que se descartaron causas orgánicas y demás, o diarreas recurrentes también crónicas, tienen que ver con trastornos funcionales del intestino, ¿sí? Por supuesto que estos pacientes, cuando los síntomas son persistentes o recurrentes en el tiempo, requieren una valoración médica exhaustiva y la realización de algunos estudios complementarios, siempre de manera juiciosa, porque no es que tenemos que descartar todas las causas posibles de diarrea, sino las más prevalentes en nuestro medio, y dependiendo de la edad del paciente y de la presencia o no de lo que nosotros llamamos síntomas de alarma, tenemos que hacer algunos estudios complementarios para descartar, por ejemplo, la enfermedad celíaca, las parasitosis intestinales en las zonas endémicas, las enfermedades inflamatorias intestinales, la colitis microscópica, etcétera, etcétera. Hay toda una lista de causas posibles, pero en general, una vez descartadas estas condiciones, estamos en condiciones de decir o de afirmar que el paciente lo que tiene es un trastorno funcional del intestino, ¿sí? Esto se llama o diarrea crónica funcional o síndrome de intestino irritable variedad diarrea, dependiendo de si hay o no hay dolor abdominal. Bien. A ver el dilema mío, porque de pronto hay muchísimas amigas, ¿no?, con el mismo problema. Enseguida le dicen, y esto es causa de la vacuna. Bueno, eso es un tema muy controvertido. La vacuna, bueno, no sé qué vacuna contra... La famosa COVID. Sí, no, eso no hay evidencia científica firme de que sea así. Las vacunas, vos sabés que han tenido mucha mala prensa, por un lado, así que es algo, digamos, si en el caso de que no haya evidencia fuerte en relación a esto, tratar de no transmitir, pues eso genera también incertidumbre en la gente y hace que la gente no se vacune para enfermedades que lo requieren, ¿no? Pero no, en general los trastornos funcionales, que son las causas más comunes de diarrea crónica, son entidades que son benignas, son crónicas, son recurrentes, o sea, tienen periodos de mejoría y periodos de empeoramiento y son multifactoriales. Y ahí los principales mecanismos tienen que ver con algunos alimentos que pueden desencadenar síntomas, con la alteración de la microbiota intestinal y fundamentalmente con los factores emocionales y el estrés, ¿sí? Así que bueno, hay que indagar algunos de estos aspectos una vez descartadas las enfermedades orgánicas importantes y trabajar en cada uno de estos puntos, ¿no? Uno sabe cuál es su talón de Aquiles, ¿no? Y yo pienso que hay personas que tienen psíquicamente, ¿no?, producen la diarrea, ¿qué es lo que pueden? Porque cada uno hace lo que puede. Totalmente. Bueno, esto está bien estudiado en los trastornos funcionales y ya se sabe, aunque no se sabe cuál es la causa exacta, pero que uno de los mecanismos más importantes tiene que ver con la alteración de lo que se llama eje cerebro-intestinal, que ahora se incluyó la microbiota en el medio, o sea, es el eje cerebro-microbiota-intestino, que es un eje bidireccional. O sea, ¿sería que tenemos 3 cerebros? Bueno, sí, algo así. Es como tener 3 cerebros porque hay un montón de conexiones, ya sea neurogénicas, inmunogénicas, hormonales, que hablan de las conexiones que hay entre estos 3 sistemas, ¿sí? Y esto es bidireccional. Y es interesante el tema porque estas entidades que surgen en algún momento de la vida por X motivo tienen que ver con
con un montón de cosas previas, desde la genética, desde las cuestiones relacionadas con la vida temprana, el saneamiento ambiental, las cuestiones culturales, ambientales, educativas, etcétera, de la primera infancia, y bueno, con el desarrollo posterior, la forma en la que cada uno de nosotros procesa el estrés. Cada uno de nosotros siempre estamos sometidos a estrés, pero no siempre se manifiesta a través del intestino, no en todas las personas. Y eso depende de algunos condicionamientos que ocurren antes, previamente. Ahora, supongamos que sea una diarrea por estrés. ¿Cómo se hace? Porque, o sea, bueno, ¿qué remedio hay? No, es que en general el estrés, digamos, es un mecanismo, pero acá nosotros consideramos la multiplicidad de eventos, ¿sí? Y en realidad en estos pacientes hacemos un abordaje nutricional, en principio, modificando ahí la alimentación, eliminando los alimentos fermentables, investigamos ahí la microbiota intestinal a través de los test, digamos, que se aplican en la práctica clínica, como los test de aire expirados para descartar sobrecrecimiento, porque la modulación de la microbiota en algunos pacientes puede ayudar, o sea, usamos antibióticos no absorbibles, probióticos, etcétera. Y después también podemos actuar sobre otros mecanismos. Por ejemplo, el 30% de los pacientes con diarreas crónicas funcionales tienen mala absorción de ácidos biliares, y entonces actuamos con unos medicamentos que son quelantes, que atrapan esos ácidos biliares que están libres en el intestino, que esto se llama colestiramina, el producto, y eso en algunos pacientes funciona bien. Y bueno, y después hay otros productos para hacer que la materia fecal sea más consistente para que no moleste. Pero hay que trabajarlo desde el punto de vista multifactorial y tratando de abarcar la mayor cantidad de factores posibles. Bien, yo me quedaría horas, María Marta, hablando con vos, pero, o sea, abriste un panorama para todas aquellas personas que están atravesando esta situación, que están preocupadas y que no tienen de pronto un diagnóstico, ¿no es cierto? Que bueno, se necesita. Es muy importante hacer la consulta médica porque hay una serie de diagnósticos diferenciales que hay que hacer, eso es el punto número 1, el punto de partida, y una vez hecho un diagnóstico, un montón de cosas en las que se puede intervenir. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu atención. Sé que te tenés que retirar, tenés pacientes esperándote en el hospital de clínicas y los pacientes están primero. Muchísimas gracias, María Marta, y será hasta la próxima. ¿Te parece? Muchas gracias a vos por la invitación. Al contrario, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con Hablemos de Salud, más que interesante realmente. Muchas personas pidieron, mujeres, pidieron el tema que acaban de escuchar. Bien, estamos con el doctor Guillermo Mosquino, y bueno, ya lo presenté. Nos va a hablar precisamente acerca de aquellos médicos que por algo trascendieron. Muy buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo, ¿sí? Por ser la primera en haberme invitado a la radio también. Bien. Hoy nos convoca, o por lo menos hemos decidido hablar de médicos que han trascendido, que le han dado nombre a hospitales sobre todo, y algunos han sido homenajeados también con sus calles, algunos en donde vivían y bueno, otros en sus barrios. No tuve un criterio de selección en particular, sino que fui viendo los que me han interesado a mí, los que creo que han sido más relevantes, por ejemplo los premios Nobel que hemos tenido, tenemos 3, René Favaloro, Ramón Carrillo. Me impactó mucho cuando leí sobre la epidemia de fiebre amarilla los médicos que
habiéndose ido el gobierno de Sarmiento y Alsina, se formó una comisión popular para hacer frente a la epidemia. No se sabía qué era lo que causaba la fiebre amarilla ni cómo combatirla. El gobierno se fue el presidente, se fue el vicepresidente, se fueron senadores, se fueron diputados y quedaron médicos, curas, algún abogados también, gente que se quedó a hacerle frente, y entre ellos, por ejemplo, el doctor Muñiz, Francisco Muñiz, que estaba jubilado, volvió a trabajar solo para hacer frente a la fiebre amarilla, a la epidemia de fiebre amarilla, y se murió por esto. Así que bueno, por eso he elegido a él. Uno de los Argerich, hay más de uno, el del hospital es Cosme, pero un sobrino nieto de Cosme, Manuel Argerich, también combatió a la fiebre amarilla y pereció en el intento. Si quieren les comento un poquito más de esto. Por favor. Estábamos en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, había fiebre amarilla en Brasil y en Paraguay. Los soldados, esto se tapó por un tiempo, porque eran héroes de guerra, pero traían la enfermedad. La transmitía el mismo mosquito que transmite el dengue, ¿sí? El Aedes aegypti, y no se sabía. Y bueno, y encima se creía que tenía que ver con la contaminación del agua, con el hacinamiento. La epidemia se dio principalmente en La Boca, en San Telmo, en Barracas, en el sur de Capital, y quemaban las casas, los conventillos, le echaban la culpa a los italianos, bueno, en fin. Tomaron medidas que sirvieron para otra cosa, no para la fiebre amarilla. El mosquito se terminó muriendo porque en esa época el invierno era frío, el otoño también, y cuando disminuyó la cantidad de mosquitos, disminuyó la... Y morían jóvenes. Y morían jóvenes. Argerich murió, Manuel, a los 36 años. Tremendo. Posadas también, Carrillo a los 50, sí, morían jóvenes. Así que bueno, esto fue un poquito el criterio de selección. Vos me habías dicho que te interesaba también hablar de Manuel Carrillo, el padre del sanitarismo, el primer ministro de salud, secretario en aquel entonces, después se lo ascendió. Que está en el hospital, ¿no es cierto? Está en el hospital también. La provincia trabaja muchísimo. Sí, trabaja mucho. Bueno, él estuvo 8 años como ministro o como secretario de salud durante el primer gobierno de Perón. Y en esa época se crearon muchísimos hospitales. Todos los hospitales Evita y Presidente Perón son de esa época, con muchísimas camas, cerca de 22.000 camas para atención al público. Se logró atender gratuitamente a mucha gente que en ese entonces no tenían esa atención. Ideó... Carrillo, perdóname, te pregunto, Sí. el Eva Perón de San Martín es de También. Carrillo. Sí. Yo transmití de adentro del hospital los primeros o segundos 4 años cuando comencé. Un hospital que, si bien estaba venido bastante abajo, porque le falta Sí. mantenimiento como todos los hospitales, y te estoy hablando de 25 años atrás, y estaba no solo venido abajo, pero vos veías los mármoles, escaleras de Sí. mármoles como Sí. si fuese un lugar para ir a ver un espectáculo, Eran ¿no? hermosos los hospitales. Un hospital hermoso derrumbado conocí yo. Sí, No volví. Yo conocí el Evita de Lanús y el Ujú. presidente Perón de El Fino Quieto, El Fino Quieto, sí. de Avellaneda, que son también todos de la misma época, todos en el primer mandato de Perón y con Ramón Carrillo. Sí. Y eran hermosos, eran enormes además para la Enormes. población que atendían, eran enormes, eran espectaculares, eran muy buenos. Ajá. Pero bueno, después... ¿Sabes algo del Santoyani? No, El Hospital Santoyani, yo transmití 10 años. vamos a averiguar. Yo sé que Santoyani, Ajá. sé poquito, fue precisamente quien, la familia Santoyani, hizo el primer hospital que estaba sobre Juan Bautista Alberdi, Sí. que después fue tirado abajo en dictadura militar porque no sé por qué. Y pasó digamos, a otro, ¿no? Bajo el nombre de Hospital Santoyani. Y ese hospital realmente cumple una función fabulosa, porque mucha gente de la provincia
viene a atenderse al Santoyani. Sí, sí, claro. Y la familia Santoyani es la que puso el dinero para y el predio para el hospital. Mirá. Eso lo sabía. Bueno, hay algunos de los premios Nobel que tenemos, Leloir, le dieron $80.000 en el 70, lo que equivale no sé a cuántos millones ahora. Los donó, no se los quedó, los donó para seguir investigando. O sea, el altruismo de esa gente, ¿no? No existe más. Parecía, o en menos gente, o en poquitos. No, yo creo que no, o sí, o realmente son muy pocos los que son altruistas. Hablábamos también de Agote. De Agote. Luis Agote, durante la Primera Guerra Mundial, mientras se mataban los soldados en la Primera Guerra, él le salvaba la vida con las primeras transfusiones indirectas. Antes de que Agote descubriera el citrato de sodio, que hace que la sangre no se coagule, la transfusión era de arteria de donante a vena de receptor, sin poder estudiar esa sangre previamente. Y había que pasarla ahí en el momento. Y si necesitaba más de una transfusión, o sea, una persona tal vez no daba abasto para ayudar al que lo necesitaba. Lo que logró con el citrato de sodio es que la sangre no coagule, que se pueda almacenar un tiempito, que se pueda estudiar, que las transfusiones sean seguras, y con esto salvó millones de vidas desde aquel entonces, desde la época de la Primera Guerra, y además no lo patentó. No me interesa. Vos sabés que varios hicieron lo mismo, no lo patentaron, y muchos le robaron ideas, ¿no? Sí. En Mosquino, por ejemplo, Ricardo Gutiérrez, que lleva el nombre del hospital. El primer pediatra. Era poeta también, ha escrito poesía, ha escrito novelas, luchó para que haya un hospital de pediatría. Él fue becado, me parece que por Sarmiento, para ir a aprender pediatría a París, y volvió pediatra de allá, y bueno, él atendía a los chicos. Tenía también, él decía que a los chicos había que darle juguetes para que se expresaran más. Hay una anécdota que cuentan que le dijo a una mamá que le diera juguetes, que lo entretuviera, que el chico no estaba enfermo, sino triste. Bueno, él incorporó los juguetes como parte del tratamiento para los chicos. También él combatió en varias batallas. Creo que en Pavón, en Yatay, también fue tomado prisionero de guerra, lo hirieron en estas batallas, pero bueno, seguían y atendían aparte sin distinción de bando a los heridos, fuera del color que fuera. Exactamente, y bueno, es como que le dio importancia a la depresión de los niños, ¿no? Tal cual, seguro. El grande sí, ¿por qué no el niño? Tal cual. Sí. Bueno, y a cuento de esto, teniendo en cuenta las necesidades de los niños, quiero citar a Escardó, a Florencio Escardó. Me acuerdo. Que fue el primero que permitió la internación conjunta de la mamá con el nene, con los hijos. Antes los dejaban pasar 2 horas nomás por día para que la mamá esté con los chicos, y en su sala, la número 17, estaban todas las mamás querían estar ahí porque podían estar con sus hijos. El doctor Escardó y Eva, su esposa, fueron los primeros que tuvieron un programa de salud. Él era periodista también, escribía, tenía la columna O, decía O, la dictadura, O, los niños, O, no me acuerdo, un montón de temas. Le decían piolín de macramé, porque él decía que el macramé era la sofisticación del piolín, entonces le quedó, o la dignificación del piolín, entonces le quedó piolín de macramé. Era periodista, escribió una película. Yo lo admiraba, digo que lo admiraba, era muy chiquita. Y veía. Y porque fue contemporáneo mío, no, pero sí, pero de mucha gente, sí, que está todavía, de periodistas actuales, fue contemporáneo. Y tuvieron un problema familiar bastante grave, que eso fue lo que, digamos, que los fue exterminando de a poco, porque tuvo un hijo con una grave complicación. La droga, hoy es común, y eso los perjudicó muchísimo. Seguro. Pero
te digo que yo era muy chica, o sea, no me daba cuenta que eso a mí me gustaba y que de pronto lo iba a hacer de grande, Claro. que nunca se me ocurrió. Y yo me sentaba a escuchar lo que hablaba Escardó y Eva Gibert. Hubiera querido haberlo escuchado en esa época. Bueno, en esa época no estaba, pero bueno, Claro. tener la posibilidad de escucharlo. Bueno, escribió el libreto de una película que se llama La cuna vacía, en la que está el personaje de Ricardo Gutiérrez y que decía que hay que salvar en la cuna el porvenir del país. Decía, bueno, palabras de Escardó para hablar de Gutiérrez, ¿no? Para contar del primer pediatra argentino, que por otro lado fue director consiguió que se haga el Hospital de Niños, que ahora lleva su nombre, Sí. Y lo dirigió 21 años gratis, también, ¿no? Hablando de que él dona los $80.000 del premio Nobel, quien no patenta el citrato de sodio para que sea un beneficio para la humanidad y no para lucrar con eso. Y bueno, en este caso también, ¿no? Sí. Médicos con otros valores. Es la antítesis, no vamos a poner todos en la misma bolsa, No, por ¿no supuesto. es cierto? Pero es precisamente la antítesis de lo que está pasando ahora, porque no todos, ¿no? Los laboratorios están arruinando la medicina, porque los laboratorios quieren vender productos y cuanto peor de venta libre, porque ningún producto puede ser de venta libre, entonces Claro. alegan que 10 pastillas no es nada, pero va y se compra 20, 30 y por ahí Seguro. muere en el intento. Entonces, estoy en total, puedo estar sin comer, sin trabajar, pero yo jamás, y lo dije desde hace 36 años atrás, cuando se le dio la entrada a los medicamentos de venta libre, que jamás voy a tener como publicidad un medicamento de venta libre, porque es matar a la gente y engordar los bolsillos. Sí. Los venden como si fuese un postre. Sí. Y no son un postre, ¿Y quiénes ninguno. quiénes lo recomiendan aparte? Vos ves las publicidades, son actores, es gente popular, Nada. pero que no tiene No, hay gente que conocimiento le dicen, médico. te damos tanta cantidad de dinero, Claro. venías a hacer la publicidad, no me voy a morir de hambre, digo cualquier cosa. Claro. Bueno, yo me voy a morir de hambre. Pero dignamente. Mira, me quisiera quedar más tiempo con vos, pero el reloj dice que no se puede. Pero hacia el final te pido un lindo redondeo. Dale. Me encantó todo lo que dijiste. Muchas te felicito. gracias. Por favor, ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Bueno, realmente es lo que nos enteramos, ¿no es cierto? Que de pronto decimos vamos al hospital y no sabemos la realidad de por qué se llama de esa manera. Bien, todos los días se aprende algo nuevo. Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, y ya lo presenté y nos va a hablar de Parkinson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo te va? Un gusto de estar acá otra vez contigo y disfrutando de las charlas de mis antecesores. Realmente muy, pero muy interesante. Muy interesante, lindo programa, ¿sabe? Les voy a contar a la gente, porque, bueno, son mis amigos. Generalmente, dentro de 1 o 2 meses ya empiezan a convocarnos para premios, ¿no? Y tenemos que llevar lo que nosotros pensamos que son todos los buenos los programas, pero tenemos que elegir 1 o 2. Y este programa está para ganar un premio. Así que... Hasta que hable yo, lo perdés. No, doctor, no se subestime, no, por favor. Bien, el tema es más que apasionante y yo te hago una sola pregunta de entrada y después hablas. ¿Hay más Parkinson, gente con Parkinson, o es más fácil de detectar? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, la cantidad de gente que tiene Parkinson se mantiene. Lo que son más precoces son los diagnósticos. Antes no solíamos objetivar bien la sintomatología en los pacientes jóvenes, y ahora uno puede hacer diagnósticos precoces y por eso parecería como que la población aumentó. No obstante, no está a ciencias ciertas eso mensurado tampoco. Si hay más población joven que se está afectando de este tipo de patologías. Pero es muy posible que los factores epigenéticos, o sea, los factores ambientales, etcétera, etcétera, estén influyendo en una mayor aparición de casos. Ajá. Bien. ¿Le contamos a la gente qué es el Parkinson primero? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva, que se produce por el déficit de un neurotransmisor. Para que la gente sepa, un neurotransmisor es una sustancia que produce la neurona que le permite comunicarse con otra neurona, que se llama dopamina. Hay muchos neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, adrenalina, pero cuando nosotros tenemos un déficit de dopamina, si bien hay varios sistemas que pueden estar afectados, el principal que se afecta es un sistema que se llama sistema extrapiramidal, cuya función es la de la programación y secuenciación del movimiento. ¿Qué es esto? El movimiento no es un continuo, sino que es secuencial. El cerebro va descargando secuencias en las cuales le va a dar una característica al movimiento. ¿Cuál? Un principio, un final, un factor predictivo, porque las cosas cambian, el movimiento se va ajustando, una finalidad, un motivo y sobre todo un control postural. ¿Bien? El control postural quiere decir que yo, para hacer este simple movimiento, no solamente moví mi mano, sino que tuve toda una acomodación de mi cuerpo. Tensé mis pectorales, relajé mi espalda, acomodé mis glúteos, fijé mis pies para poder hacer un simple movimiento. O sea, fíjense con las millones de movimientos que hacemos en el correr de la vida, cómo este sistema va pudiendo activar y desactivar diferentes grupos musculares para que ese movimiento progrese y tenga un sentido. Bien, cuando la dopamina, que es el neurotransmisor, uno de los neurotransmisores principales que modula este sistema, falta, sobrevienen los síntomas que caracterizan a la enfermedad de Parkinson, que es la rigidez, el temblor y la bradicinesia. La bradicinesia es la lentitud de movimiento. Ahora bien, hablas de la rigidez y el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Bueno, los movimientos que pueden estar, primero tenemos el temblor. El temblor es lo que nosotros conocemos como temblor parkinsoniano, es ese temblor de reposo en el cual el paciente de reposo. A Correcto. Diferencia de otros temblores, este es un temblor de reposo. El paciente está sentado tranquilo y comienza a temblar. Mientras hace actividades, el paciente no tiembla, ¿no? Ese es un temblor característico del Parkinson. Después, la rigidez, que hace que el paciente tenga una marcha lenta, a pequeños pasos,
con los giros, o sea, cuando el paciente gira e intenta doblar, se descompone, descompone el movimiento, es un movimiento forzado. Por ejemplo, es típico el pensar, el decir, en el común de la gente, me tiembla la mano, no tendré Parkinson. Bueno, si le tiembla la mano puede llegar a tener Parkinson, pero puede tener otra cosa también. Múltiples causas de temblor, desde desequilibrios hormonales, los temblores esenciales, o sea, la clasificación de temblores es muy vasta. El Parkinson tiene una característica que es que generalmente cuando comienza es unilateral, o sea, empieza a temblar una sola mano o el pie. Nosotros decimos que un paciente que tiembla la pierna o el pie es Parkinson hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y la mano exactamente lo mismo. A veces cuando las cosas son bilaterales pueden ser Parkinson, pero eso da más para pensar cuando parece que puede ser ligado a otro tipo de patologías. Y por ejemplo, en el Parkinson, ¿puede influir la parte psicológica? A ver. De decir, pienso que tengo Parkinson, o fui diagnosticada y después me dijeron que no. ¿Puede existir eso? Ahora, el déficit... O sea, estoy imaginando, ¿no es cierto? En realidad, y vamos a lo concreto, que es que el Parkinson está ligado a la depresión, ¿no? La gente piensa que depresión es el estar triste, y no es una disminución de la voluntad, de la capacidad volitiva, de las ganas de hacer. ¿Y por qué se produce esto? Porque la dopamina es un neurotransmisor que tiene una función muy importante en un sistema que se llama el área septal, en el cual tiene un núcleo que se llama el núcleo accumbens, que regula nuestro estado de ánimo. Cuando se disminuye la dopamina en nuestro, digamos, la dopamina impacta menos en ese sistema, se produce un déficit que va a desencadenar la aparición de una depresión. Pero también el paciente puede tener una mala aceptación de su enfermedad y por eso también deprimirse. ¿No? O sea, la depresión puede estar de los dos lados, por el déficit dopaminérgico y también porque el paciente puede no aceptar que tiene la enfermedad y eso jugarle un rol importante que empieza con angustia, cuando la angustia no se puede, digamos, subsanar, o sea, se genera una señal ansiogénica. Si no tenemos una señal ansiolítica, esa angustia pasa a la frustración y esa frustración pasa a la depresión, ¿no? Es una cadena que termina con un trastorno neuropsiquiátrico en función de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y la dopamina se puede dar? En realidad no se da dopamina, sino que se da la levodopa, que fue descubierta por Dorkevitz en 1960 y hasta el presente es la droga más importante que nosotros tenemos para poder tratar una enfermedad de Parkinson. Existen otras drogas, pero que tienden a mejorar la utilización de la levodopa. La levodopa es ingresada por la neurona y por 3 pasos enzimáticos se convierte en dopamina, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene un déficit dopaminérgico, dándole la levodopa, podemos paliar el déficit que tiene y normalizar la sintomatología del paciente. Y es, digamos, fácil, por ponerle una palabra, detectar un Parkinson. A ver, muchas veces sí y otras veces no. Lo que hay que tener en cuenta es que el Parkinson no empieza cuando empieza el temblor o la rigidez o el paciente empieza a caminar más lentamente, sino que comienza muchos años antes, con otros síntomas que llamamos síntomas no motores. ¿Bien? Estos síntomas que pueden ser la constipación, por ejemplo, la alteración del sueño en la etapa REM, esas personas que durante el sueño gritan, se pelean, tienen sueños muy,
muy vividos. La depresión misma, pacientes que son tratados crónicamente por depresión, ¿bien? El déficit olfativo, la pérdida del olfato, son condiciones que son previas a la aparición de esos síntomas motores y hablan de neurodegeneración. Entonces, cuando recién aparecen los síntomas motores, el paciente empezó hace muchos años. O sea, los síntomas motores se expresan aproximadamente cuando el 70% de la capacidad dopaminérgica está, no funcionante. ¿El Parkinson lo lleva uno de por vida? Sí, una vez que, lamentablemente hasta el momento es una enfermedad que no tiene cura. Tiene múltiples formas de ser tratada, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista quirúrgico. Pero una vez que se decreta la enfermedad, como otras enfermedades, que también hay que desestigmatizarla, porque la gente dice, tengo Parkinson y tengo una enfermedad que no se puede curar. Pero yo le pregunto a la gente si la diabetes se cura, si la hipertensión se cura, si la artritis se cura, y son enfermedades que impactan a la población en forma masiva, ¿no? Entonces, el hecho ahora de tener Parkinson, si bien es una enfermedad no curable, tiene posibilidades de poderse tratar muy bien y tener una excelente calidad de vida. Y por otro lado, hay mucha énfasis en investigaciones, tanto desde el punto de vista farmacológico para mejorar la optimización de la dopamina, como también quirúrgico, y hasta lo que se viene en un futuro, que es los reemplazos, la terapia sustitutiva, terapia génica, ¿bien? Que van a hacer que probablemente esta enfermedad tenga una cura no dentro de mucho tiempo, o una forma diferente de tratarse que modifique sustancialmente la evolución de la misma. Y, Pampín, ¿qué es la terapia génica? La terapia génica es, la modificación de aquellos genes que están ligados a la aparición de la enfermedad, que se puede hacer mediante diferentes procedimientos, en los cuales muchos de ellos están implicadas las cirugías, se colocan diferentes sustancias, compuestos en diferentes regiones que están afectadas por la enfermedad. Esto es nuevo. Es nuevo, pero lo más interesante es lo que se viene. Que a ver, contanos. Desde el punto de vista quirúrgico hay varias cosas que se están desarrollando. En primera instancia, hoy por hoy, hay que dividir los tratamientos quirúrgicos de dos tipos: las terapias ablativas y las terapias de estimulación celular profunda. ¿Bien? Lo que tenemos, o lo que se da en la enfermedad de Parkinson es que hay una desregulación del sistema extrapiramidal, o sea, las neuronas, al perder ese efecto dopaminérgico, empiezan a descargar más rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la cirugía? Tratar de normalizar las descargas de esas neuronas. Entonces, esto se puede hacer destruyendo las neuronas, los grupos neuronales que están alterados, ¿bien? Con calor generado o bien por la radiofrecuencia, o bien por algo que te voy a contar ahora, o inhibirlas mediante un campo eléctrico. Eso es lo que tenemos hasta ahora. En este momento incorporamos en la Argentina un aparato que hay muy poquitos en el mundo, que se llama High Intensity Frequency Ultrasound, que es HIFU, su sigla en inglés, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, en el cual hay 1024 fuentes de eco que convergen en un punto, y en ese punto se genera un campo calórico que suprime y trata las neuronas. La característica que tiene es que lo operamos sin tocar la cabeza del paciente. O sea, no hay incisiones, no hay agujeros en los huesos, nada, ni tocamos el cerebro. O sea, se opera virtualmente un paciente, lo que antes hacíamos ingresando el cerebro. Hoy por hoy, por medio de las sonicaciones, podemos tratar un paciente. Y después tenemos... Es increíble porque la gente no lo sabe. La pregunta es, ¿y todo Parkinson se puede operar? No, solamente aquellos pacientes que presenten una respuesta desfavorable al tratamiento farmacológico, o bien que el tratamiento farmacológico no cumpla el efecto que uno pretende, o bien que se presenten efectos adversos con respecto al mismo.
¿bien? Entonces esos pacientes son los que califican para una intervención, que son más o menos el 20% a la larga de los pacientes que presentan la enfermedad. Decime, como broche final, ¿no? Tenemos unos cuantos minutos todavía, pero aquellos pacientes o familiares de pacientes que nos están escuchando y que dicen, vamos de médico en médico y nunca dan con el diagnóstico. ¿Es tan difícil decir la persona tiene Parkinson? ¿Con qué otra enfermedad se puede llegar a confundir? El problema que con el Parkinson es que no existe un marcador biológico. ¿Qué querés decir con marcador biológico? Bueno, te explico. Desde 1817, sí, que James Parkinson describió la enfermedad, sí, hasta el presente no existe ningún análisis de orina, sangre, biopsia, tomografía, resonancia, que nos diga que un paciente tiene Parkinson, como podemos decir, un paciente tiene SIDA o un paciente tiene COVID. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza por la clínica del paciente. Y el problema es que la clínica del paciente se confunde muchas veces con lo que llamamos parkinsonismos atípicos, que muchas veces son muy claros, pero otras veces es muy difícil reconocer la diferencia. Y recién la vemos evolucionadas las enfermedades. ¿Por qué? Porque a veces empiezan igual. O sea, los parkinsonismos atípicos son enfermedades que tienen los mismos síntomas que el Parkinson, pero que no son Parkinson. Su fisiopatología no es por la pérdida de ese neurotransmisor que es la dopamina, sino por otras características neurofisiológicas que determinan la aparición de la enfermedad. Entonces, el problema es que, bueno, ok, esta responde a la levodopa y estas responden y algunas responden también. Entonces es difícil, uno tiene que ir acompañando al paciente y si bien existen estudios ahora más sofisticados que nos dan ciertas pautas, muchas veces le tenemos que decir al paciente, mire, vamos a ir evolucionándolo en el tiempo y vamos a ir viendo cómo usted se va comportando para ver si esto es realmente una enfermedad de Parkinson o no. Hay enfermedades que son muy claras, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Pero hay mixes, o sea, enfermedades intermedias en el cual no queda claro qué es lo que el paciente tiene. Y el paciente se impacienta cuando le pasa eso, porque por ahí pasan 2, 3 años y 4 y no tiene diagnóstico. Entonces uno piensa que puede tener una cosa, que puede tener otra, entonces va probando, va generando diferentes esquemas terapéuticos, lo va acompañando hasta que al final del camino uno va a tener el diagnóstico. Por eso muchas veces es lo que vos decís, la familia se impacientan y dice, pero pasé de médico en médico y nadie me da con la tecla. Lo que pasa es que muchas veces el paciente no tiene la paciencia como para padecer una enfermedad y no saber qué es lo que tiene. Claro, ni la familia tampoco. Perdóname, no recuerdo exactamente lo leído en una oportunidad. Puede ser movimiento esencial. ¿Puede ser? Temblor esencial. Temblor esencial, bueno, pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver. Porque algunas veces se confunde con el Parkinson, ¿no? Sí, pero es un temblor diferente porque ese es un temblor de acción. Claro. El paciente habitualmente cuando está quieto no tiembla. Y cuando hace una acción, ¿por qué? Porque están implicadas otras vías, que son vías de precisión del movimiento, que vienen desde las partes más inferiores de nuestro encéfalo, desde el cerebelo, que están implicadas en la aparición de este tipo de temblores. ¿Bien? Pero son fácilmente reconocibles entre un temblor esencial y un temblor parkinsoniano. O sea, es digamos, lo básico. Claro, ¿no? Claro, porque uno dice, bueno, mueve la mano igual, pero no todo lo que mueve la mano tiene. La diferencia es que, como te decía al principio, el Parkinson es un temblor que está más ligado al reposo y el temblor esencial es un temblor de acción. El paciente quieto no tiembla. Me encantó escuchar la novedad que trajiste, ¿no es cierto?, en cuanto a la cirugía. Porque yo me acuerdo cuando te conocí, estuviste en el programa de Mirta Legrand hablando acerca del Parkinson hace muchos años, pero yo tengo una memoria cuando quiero prodigiosa y
cómo se avanzó de ese momento a ahora, ¿no? Y por ahí lo que estamos más esperanzados es todo lo que es el trasplante de células madre. A ver, hace añares que se viene trabajando con el trasplante de células madre. Claro, el problema de la historia del trasplante de células madre es que realmente eran muy efectivos. O sea, los primeros trasplantes efectivos datan del año 90, 1990, en el cual el profesor Björklund en el Instituto Karolinska toma una parte muy pequeñita del encéfalo primitivo de un feto de 14 semanas, lo viabiliza, o sea, lo convierte en células dopaminérgicas y las implanta. Y da resultado. El problema es que se necesitaban 14 fetos para implantar un paciente, lo cual era inviable, y para colmo tenía el HLA, o sea, la histocompatibilidad de 14 personas diferentes. Pero los que progresaron realmente. Después eso siguió, o sea, no fue posible desarrollar este tipo de implantes. ¿Era que él se aplicaba para las personas que no podían quedar embarazadas? No. No es nada que ver, bien. Te cuento rápidamente. Puedes pasar a otro tipo de implantes, que son los ovocitos. Bien, ¿qué es el ovocito? Es el óvulo fecundado de 6 días, en el cual hay un montón de células pluripotenciales que tienen la potencialidad de convertirse en cualquier cosa, que van a dar origen a todas las células de nuestro organismo. Entonces, esas células se viabilizaban a neuronas dopaminérgicas y se las colocaba. El problema era era ético moral, en el cual se estaban produciendo niños. O sea, un ovocito es el resultado de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, ¿no? Para armar Entonces estamos produciendo niños para tratar pacientes. Exacto. Con lo cual parecía que la cosa pero daba muy buen resultado. Parecía que la cosa estaba totalmente perdida, hasta que en el año 2006, en la revista Cell, que es una revista de alto impacto, se publica un estudio sobre lo que se llama células reprogramadas, pluripotenciales reprogramadas, en el cual un científico japonés que se llama Shinya Yamanaka, que era un científico que estaba, en realidad era neurocirujano, el hombre no tenía mucho interés en realizar nada más que jugar al rugby, pero era de una familia muy posicionada, y el padre le dice: buscate un empleo digno. Entonces se hace neurocirujano. Era tan mal neurocirujano que lo echan de la residencia aparentemente y se convierte en investigador. Y lo que hace es todo lo contrario. O sea, lo que nosotros hacíamos hasta el momento era ir de un precursor a una célula diferenciada. Bien, entonces necesitábamos células de otro para implantar a una persona. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El camino inverso. Tomó una célula de la piel, la convirtió en una célula pluripotencial y después la transformó en una célula dopaminérgica, en una célula miocárdica, puede ser cualquier célula, pero es de la misma persona. O sea, retrocedió una célula en el tiempo y después la modificó para poder hacer de esa célula lo que quería que se convirtiese. Y eso le valió el premio Nobel más rápidamente otorgado en la historia. Porque 3 años después tenía su premio Nobel. Bueno, esas células que se hicieron al principio para probar medicamentos, después se utilizaron para diferentes implantes, poder regenerar tejido cardíaco. Si vos querés, una persona que tiene un infarto, el día de mañana va a poder tener, suplementar las células que murieron en su infarto con este tipo de células. Ahora hay que buscar cómo hacerla funcionar. Y se hicieron implantes en un primer momento, pero el problema de los implantes es que tenían algunos déficits. Por ejemplo, tenía una gran mortalidad de células, tenía una mala conexión con el medio, porque si vos pones un implante ahí y no se conecta con las otras células, obviamente no sirve para nada. Perfecto. Es un tejido inerte o vivo que está ahí sin ningún tipo de sentido. Y era difícil a veces controlar su reproducción, por lo tanto podían provocar tumores. Esto se fue perfeccionando hasta el presente, y ahora
se implantaron los primeros pacientes y estamos a la espera de la apertura de ese protocolo. Es lo maravilloso de esto, ¿no es cierto?, la investigación. Llevamos media hora y ya nos sacan del aire. Así que yo te agradezco muchísimo esta media hora valiosísima. Dame un cierre. Un cierre, bueno, hablamos de médicos que trascendieron en la historia argentina. Mencionamos los premios Nobel, Favaloro, bueno, quienes combatieron la fiebre amarilla. Lo importante de esto es que tomemos la enseñanza de ellos para que las nuevas generaciones de médicos, las que nos van a atender a nosotros, sigan un poco su ejemplo. Muchísimas gracias, Mosquino, realmente programa de lujo. Los voy a volver a invitar como siempre. Ahora me despido de ustedes hasta el próximo jueves en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,